Y bueno, tenemos la oportunidad de estar meditando en esta fecha tan importante, como decía Raúl al comienzo. Si bien no son fechas que, digamos, está comprobado bíblicamente, hay un hecho, mucho más allá de una fecha, hay un hecho que es innegable y que ha dividido la historia de la humanidad en dos. A los que le gustan y a los que no le gustan, a los que creen y a los que no creen en la importancia de la venida de Jesús al mundo, tienen que reconocer que ha sido un hecho que ha dividido la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y aún el ateo más acérrimo, más enojado con la vida, cada vez que firma un cheque tiene que poner año 2024. No le queda otra, ¿no es cierto? Porque Cristo dividió la historia en dos. Hubieron muchos eventos geopolíticos, aún catástrofes naturales. Hubieron imperios que han impactado y que en un sentido también han movido un poquito el curso de la historia, y muchas de las cosas que nosotros hoy somos y vivimos y hacemos tienen de una o de otra manera consecuencias de esos eventos, como fue la colonización, etcétera, etcétera. Pero ningún evento dividió la historia en dos. Por más importante que haya sido, ningún evento histórico en toda la historia de la humanidad haya marcado un antes y un después, como lo hizo la venida del Mesías, la venida de nuestro Salvador al mundo. Y nosotros como iglesia que honramos la persona del Señor Jesucristo, tenemos que estar orgullosamente alegres de que ese hombre, Dios, que dividió la historia en dos, es nuestro líder y es nuestro Salvador y vive en nuestro corazón, y un día le vamos a ver cara a cara y nos vamos a abrazar personalmente con Él. Qué lindo, ¿no es cierto? Pero ese evento estuvo profetizado. Ustedes saben que la gran mayoría de los profetas bíblicos, tanto los llamados mayores y menores, es una forma de llamarlos, han hablado y han anunciado ambas venidas del Señor Jesucristo. Pero nosotros nos vamos a concentrar hoy rápidamente en un profeta que en 6 alusiones muy directas en su libro profético se refirió a la primer venida del Señor Jesucristo, que fue la que sucedió allí en Belén hace más de 2000 años. Y este profeta es el profeta Isaías. Vamos a ver en el libro del profeta Isaías estas 6 profecías, estos 6 pasajes, estos 6 anuncios de la primer venida del Señor Jesucristo al mundo. Y de cada uno de ellos vamos a sacar una pequeña enseñanza para nuestras vidas, ¿sí? Para no hacerlo demasiado largo. Así que estamos en el libro del profeta Isaías, que algunos quizás habrá escuchado, sabe que algunos comentaristas llaman el libro del profeta Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque presenta a Cristo como Cristo realmente es. Un Cristo sensible, un Cristo amoroso, un Cristo inclusivo. No tengamos miedo de usar esta palabra hoy en día, donde la inclusividad se ha pervertido para lo malo, pero el Evangelio es inclusivo, Dios es inclusivo porque ama a todo el mundo. Cristo fue inclusivo, comió con las peores personas más marginadas y discriminadas de su época, y así lo presenta Isaías. La primera mención que hace la tenemos en el capítulo 7, en el versículo 14. Son todos pasajes muy conocidos, pasajes navideños podemos decir, ¿no? Dice capítulo 7 de Isaías, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años antes, este hombre de Dios, este profeta Isaías, estaba anunciando la primer venida del Mesías, de Cristo, del Redentor al mundo, y estaba dando un dato increíblemente sorprendente para aquel entonces, para hoy también, aunque nosotros sí lo podemos comprender con los ojos de la fe, de que el Mesías iba a ser concebido en virginidad, iba a nacer de una virgen, cosa que biológicamente hablando, científicamente hablando, es una incongruencia, no tiene sentido. Pero el Señor, porque empieza diciendo, el Señor mismo os dará señal. Es como que está diciendo, yo sé que esto es una locura, dice Isaías, lo que estoy anunciando, pero el Señor me lo dijo y Él mismo va a dar la señal, y para Dios no hay nada imposible. Y conocemos el cumplimiento de esta profecía. Vamos a verla rápidamente, por ejemplo en Lucas capítulo 1, que es el evangelio que más detalles arroja respecto al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Tenemos aquí esos pasajes que conocemos tan pero tan bien, ¿no es cierto? Dice allí el versículo 26, al sexto mes, San Lucas 1:26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una, aquí está el cumplimiento de Isaías 7, virgen, desposada o prometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre, y repite intencionalmente otra vez Lucas, de la virgen, como para que no quede duda, era María. Y todos sabemos lo que le sucedió a esta, podemos decir muchacha, podemos decir casi adolescente, de nombre María. Se le aparece el ángel y le cambia totalmente los planes. Dios es especialista en cambiar los planes, porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Él nuestros caminos. Y si Dios respetaría nuestros planes, y de hecho a veces lo hace, nosotros nos perderíamos un montón de milagros y de bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Por eso, la reacción natural a un cambio de planes siempre es el rechazo. Por lo menos va mucho en el carácter, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, que me cambien los planes. Pero a veces es necesario y a veces es bueno, y después con el tiempo decimos, bueno, en verdad sí fue mejor esta opción. Ahora, cuando viene de Dios, a veces la reacción es la misma. Para María no fue fácil. Si hay un momento en la vida de toda mujer en que está planificando todo, es su boda. El momento de su boda. Sí, estuve ayer en una boda de una parte de la familia mía también, y he vivido de cerca las bodas de mis 3 hijas, y es un tiempo de planificación, ¿no es cierto? Muchas cosas que se van planificando. Por eso ahora están aquellos que planifican la boda, te cobran y lo hacen todo de parte de él, y no tenés que hacer nada, y qué tranquilidad. ¿Por qué? Porque implican muchos detalles. Bueno, María estaba próximo a su boda. Estaba próximo a su boda, y como toda mujer tenía planes. Dónde vivir, cuándo tener su primer hijo, cómo sería el evento, a quién va a invitar. Bueno, no quiero entrar en detalles. Toda mujer sabe perfectamente a lo que me refiero. Y aparece alguien que le cambia totalmente los planes. Porque en la lista de planificación de María, obviamente que no estaba casarse embarazada. Pero esa fue la propuesta del Señor. Y María concibió en ese preciso momento. Ahora, no era fácil para esta mujer dar la cara ante una sociedad legalista, donde inclusive el hecho de que una mujer quede embarazada antes de casarse era condenado con la muerte. Tener que convencer a todos que este embarazo es del Espíritu Santo. ¿Quién le creyó a María semejante versión? Nadie. Ni José, el prometido, se lo creía. Obviamente.
Tuvo que aparecerse un ángel y convencerlo y demostrarle a José que era verdad. Para María fue algo tremendo. Y hay una palabra que ella utiliza, dice ahí el versículo 29 más, ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. O sea que aquí tenemos a una muchacha que estaba turbada, confundida y con miedo. Miedo a muchas cosas. Había muchas preguntas sin respuesta para María. Y yo quiero que adjuntemos a cada una de las profecías que vamos a ver en Isaías, palabras quizás un poquito difíciles de digerir, como esta, la palabra temor. Y de ahí vayamos sacando aplicaciones a nuestra vida. Porque muchas veces mis temores, mi turbación, mi descontento con la voluntad de Dios, mi rechazo a que Dios cambie mis planes, me pueden hacer perder el milagro de Dios en mi vida. ¿Qué hubiera pasado? Hagamos un poco, un autor dice, uso de nuestra imaginación santificada, así dice el autor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque María tenía todo el derecho de rechazar, ¿sí o no? Podría haber dicho, no, gracias. ¿Sabes qué? Dile al Señor que yo lo amo, todo lo que quieras, pero que elija a otra. A mí no. ¿Sí? O hagamos un trato, déjame que me case y después, no sé, de alguna manera que el Espíritu Santo, como tú dices, que va a formar en mí el Hijo de Dios, el Mesías, ok, pero ya casada. O sea, le podría haber propuesto otras alternativas o podría haber rechazado. No. Como otros han querido rechazar. Moisés, por ejemplo, rechazó al comienzo la propuesta de Dios, porque para él le parecía loca. Dijo, envía al que debes enviar. O sea, aquí no está el que tú estás buscando. Si hubiera perdido el milagro de ser María la madre del Señor, nosotros no veneramos a María como la Iglesia Católica, pero por favor, María, tenemos que respetarla, fue la mujer más icónica de toda la Biblia, y por algo fue escogida. Si hubiera perdido la oportunidad de ser parte del milagro del Señor. De que hoy, después de 2000 años, se siga hablando de esa adolescente. Así que, haciendo un balance de este año que se cierra, pensemos, ¿qué temores? Voy a usar una palabra quizás un poquito más cotidiana. ¿Qué caprichos? ¿Qué prejuicios me han hecho perder milagros en este año? Oportunidades de ser parte del plan de Dios, que es un plan muy grande, y tratemos de corregirlo para el próximo año. Así, cortito de cada profecía. La segunda la tenemos en el capítulo 11 de Isaías. Volvemos ahí, dice el versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, también un pasaje muy conocido. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaías 11:1. Saldrá, profecía, futuro, saldrá una vara del tronco. ¿Sí? Los que les gustan un poquito las plantas y las botánicas, como mi caso, entienden esto, ¿no? Un tronco y de abajo brota una rama, una vara verde. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Lo podés leer hasta el versículo 10. Es un pasaje profético hermoso. Pero yo quiero detenerme en esta palabra, raíces. Porque aquí Isaías hace alusión a las raíces o al árbol genealógico de Jesús y escoge un nombre que quizás yo no hubiese escogido de todo el árbol genealógico. Isaí. ¿Recuerdan quién fue Isaí? El papá de... ¿Y quién fue David? ¿Y por qué no dijo, hablando de las raíces de Jesús, por qué no se refirió mejor al rey David? ¿Por qué retrocedió una generación y habló de Isaí? ¿Y qué hizo Isaí de importante para Dios y de importante en el relato bíblico? ¿Qué obra, qué milagro, qué profecía?
No hizo nada, bueno, no hizo nada, hizo a David. Hizo a David. Y cumplió su rol como padre de una manera ejemplar. Tengo todo un mensaje hermoso sobre Isaí y yo te invito a que vos lo puedas estudiar también allí en el primer libro de Samuel. Porque ya el hecho de ser padre o de ser madre, estamos hablando hoy en día de héroes. Ser padre y ser madre, como corresponde, hoy en día hablamos de ser un héroe. Recuerdo hace años atrás, en una actividad preparando con el equipo misionero que presidía en aquel entonces, había una hermana argentina muy activa en el equipo misionero. Esas personas que son 4x4, se había casado hacía un tiempito y estaba embarazada. Y estaba deprimida porque no podía hacer nada, no podía colaborar, no podía ayudar. Y veía a todo el mundo que corría de un lado para otro. Y me dice, ay Pablo, estoy mal. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada. Le digo, ¿cómo que no puedes hacer nada? Estás haciendo un bebé, le digo. Estás haciendo un bebé y eso es mucho. Tranquila, siéntate. Y hay muchos anónimos en la Biblia. Ahora, cuando hablamos de Isaí, las mujeres principalmente, que les gusta tanto el libro de Ruth, ya empiezan a meter ahí unos escalones más atrás. Y tenemos al abuelo de Isaí, que fue Boz. Y Boz fue el esposo de Ruth. Y Ruth fue moabita. Y digo moabita porque el israelita decía moabita. ¿Por qué? Porque los moabitas y los edomitas eran descendientes de Lot, de aquella cueva incestuosa donde las dos hijas de Lot tuvieron relaciones con sus padres. Una concibió a Moab y la otra concibió a Amón. Dos tribus que por siempre fueron problemáticas para la nación de Israel. De Moab era Ruth. ¿Sí? Aparte era viuda. Hoy decir, ¿y qué tiene que sea viuda? Bueno, en aquel tiempo sí tenía mucho que sea viuda. Porque la viuda también era discriminada. Ahora saltamos una generación más atrás, solamente una, después lo podés ver, y vas a ver que Boz, el que se casó con Ruth, fue hijo de Obed, el que se casó con Tamar. ¿Quién fue Tamar? Una ramera de Jericó. Ahora, hay todo un camino turbio detrás de Isaí. Muy turbio. Pero la profecía dice, será un retoño, un tronco, un brote de Isaí. Es hermosa la genealogía en la Biblia, porque Dios usa cosas que para el hombre son desechables. Y acá quiero que pensemos en esta segunda palabra, la palabra raíces, que aparece aquí en la profecía. Y hagamos un poquito de cable a tierra con nuestra propia experiencia, porque a veces nuestras raíces, nuestro pasado, y no me refiero exclusivamente a nivel genealógico, sino cosas que hemos vivido, nivel social, cultural, racial, nos afecta. Es muy común que mi pasado traumático, por diferentes motivos, afecte, altere mi presente. Pero ¿sabes una cosa? Los que estamos en el Señor tenemos una sola raíz. Todos venimos del mismo lugar. La cruz del Señor nos ha nivelado a todos. Todos hemos nacido en el corazón de Dios, en el amor de Dios, del amor de Dios. Todos hemos nacido en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, este nuevo hombre que soy, es gracias al amor de Jesús por mí. Ahí nacimos todos y todos tenemos un mismo destino, que es el cielo. Esa es nuestra genética espiritual. Ese es nuestro árbol genealógico. Pero muchas veces mis raíces, mi pasado, mis experiencias traumáticas, tú sabrás cuál es tu caso en particular, también te pueden hacer quedar fuera del milagro de Dios.
también te pueden hacer quedar fuera del milagro de Dios. Pero cuando, como dijo el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, aprendemos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, las puertas de las oportunidades se abren. Amén. Vamos rapidito. La tercera profecía, Isaías, capítulo 9, vamos una página para atrás, versículo 1 y 2. Esta me encanta. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. Fíjate que estamos eligiendo palabras un poquito fuertes, ¿no es cierto? Ya elegimos raíces, temores, oscuridad. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Un pueblo, dice el versículo 2, Galilea, que andaba en tinieblas, vio la gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Esta es una profecía hermosa y es muy específica. Fíjate que las profecías de la Biblia no son premoniciones. Son profecías específicas. La que leímos primero hablaba de que nacería de una virgen y aquí que iba a tener un ministerio amplio en una región geográfica específica como Galilea. Y da todos los datos geográficos como para que no quede ninguna duda. Y se cumplió. Si bien Jesús no nació en Galilea, hizo gran parte de su ministerio en Galilea. Por eso le decían el Galileo. Y él en Galilea era feliz con los pescadores, con el aire, con la brisa cálida. Tuve la oportunidad de estar 15 días en Galilea. ¡Qué hermoso! Un lugar hermoso, una brisa cálida, al lado de ese lago tan grande que hasta le dicen mar también. Y Jesús ahí era feliz con su gente, no en Jerusalén. Él a Jerusalén iba de visita, porque a él no le gustaba el protocolo, la religiosidad, y de hecho no tenía ninguna casa que lo reciba en Jerusalén. Para comer sí, pero para vivir no. La casa que le abrió las puertas a Jesús cerquita de Jerusalén fue en la aldea de Betania, la única. Pero en Galilea él jugaba de local, ahí estaba feliz. Ahora, Galilea no era una perita en dulce, y recién lo leímos. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Por qué dice así? Y porque en el tiempo bíblico, Galilea era considerado zona roja. Era una mezcla de todo. Habían fenicios con todas sus dioses asirios. Habían griegos. Habían judíos. Habían samaritanos, la parte sur de Galilea. Y había romanos, porque estaba bajo el dominio romano. Cada uno aportaba su lado oscuro, podemos decir. Y era un lugar que no era bien visto, Galilea. ¿Y por qué Jesucristo eligió ese lugar para hacer ministerio, para escoger la mayoría de sus discípulos, y para vivir y para descansar? Y bueno, porque el Señor es así. El Señor no le asustan tus tinieblas siempre y cuando tú le permitas reflejar su luz, porque la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? La luz es algo relativo. La luz es algo absoluto. Las tinieblas son relativas. Una vez, un profesor de universidad dijo a su cátedra en una universidad de Francia: ¿Dios creó todas las cosas? Sí, dijeron los alumnos. ¿El mal existe? Sí. Entonces Dios creó el mal. O sea, hizo un razonamiento lógico. ¿Dios creó todas las cosas? Sí. ¿El mal existe? Entonces Dios creó el mal. Un muchacho de atrás de la clase se puso en pie y le dijo: profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dijo, pregunte. Dijo:
¿El frío existe? Por supuesto, dijo el profesor. No, profesor, dijo, el frío no existe. Lo que existe es la ausencia del calor. El frío es una consecuencia de alejarse de la fuente de calor. Los polos, polo sur, polo norte, están congelados porque están más alejados de la fuente de calor. El frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor. Ya el profesor empezó a sudar. Y le hago otra pregunta, profesor, dice. ¿La oscuridad existe? Por supuesto. No. Dijo, la oscuridad no existe, lo que existe es la luz. La oscuridad es una consecuencia de la falta de la luz. Si tú tienes una habitación totalmente oscura, y ahora lo estamos viviendo con los cortes de energía, y tú enciendes una vela, se hace la luz. La oscuridad ya no existe más. Pero si tú tienes una habitación iluminada, tú no puedes meter tinieblas para que la luz se opaque. Porque la oscuridad no existe, es relativa. Lo que existe es la luz. Ya el profesor estaba frustrado. Le dice, profesor, el mal es la consecuencia de alejarse de Dios. Dios sí existe. ¿Cómo es su nombre?, dijo el profesor. Albert Einstein, dijo el muchacho. Ahora, acá leemos la profecía y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esta es otra cosa que nos puede dejar lejos del milagro de Dios. Mis tinieblas, mis zonas privadas, mis zonas oscuras, mis habitaciones bajo llave donde, no, Señor, a mí no, porque tengo cosas que mejor ni hablar. Tú las conoces, yo también, dejémoslo ahí, mejor envía al que debes enviar. Eso le dijo la esposa de Cantar de los Cantares en el capítulo 3 al esposo que la invitó a ser parte de una vida nueva. Hasta que huyan las sombras y se disipen las tinieblas, regrésate, amado mío. ¿Y lo echó? Y luego llegamos al capítulo 8 y ella entendió que dándole una oportunidad a él, su vida iba a ser contagiada de la luz. Esto es un ejemplo también de lo que Cristo hace con nosotros. Así que esta profecía de Isaías capítulo 9 me está diciendo, mira, tinieblas van a haber siempre, pero que eso no te haga perder el milagro de Dios. ¿Qué hubiera pasado si los galileos le hubieran dicho al Señor, no, Señor, mira, si quieres te quedas un par de semanitas, pero tú no sabes dónde te metiste? Galilea no, anda a otro lugar. Jesús dijo, no, yo sí sé dónde me metí. Y sabes una cosa, cuando Dios te eligió y cuando Jesucristo puso su dedo de amor, Él sabía con quién se metía. Él sabía a quién estaba eligiendo, Él sabía por quién estaba muriendo. Igual nos invita a ser parte de sus milagros, que nuestras tinieblas, nuestros lados oscuros no nos hagan perder esta oportunidad. Amén. Otra profecía. Isaías en el mismo capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un admirable consejero. Ahora, me gusta esta profecía porque presenta al gran rey y dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. O sea, es un imperio universal. Un rey que dice tendrá el principado sobre su hombro, pero al mismo tiempo lo presenta como un padre amoroso, como un consejero, como alguien que ofrece paz. Y sabes una cosa, el poderío inherente de Cristo Jesús
en su primera venida, nunca le hizo perder su perfil de siervo, su perfil de consejero, su perfil amoroso. Y yo cuando leía esta profecía decía, qué diferente hoy en día, ¿no? Basta de que algún político o alguna personalidad célebre reciba una condecoración o un cargo o algo para que ya se olvide de lo que fue, se olvide de su gente y ahora me van a conocer a mí y todo el orgullo y toda la soberbia. Pero no fue eso lo que Cristo vino a hacer. Él nació humilde. Siendo el rey, dice, el principado estaba sobre su hombro, tenía un imperio dilatado. Sin embargo, él vivió, como leía un autor la semana pasada, rodeado de madera. Decía, Jesús vivió rodeado de madera. Nació en un comedero de madera, trabajó con olor a madera todo el tiempo porque su papá era carpintero y él también fue carpintero. De hecho, lo conocían como el carpintero. ¿Sí? Predicó desde barcas de madera y fue crucificado en un madero. Rodeado de humildad, el gran Rey de la Gloria nos enseñó a no caer nosotros en aquel peligro tan común de la autosuficiencia, de sentirnos que no necesitamos de nada ni de nadie. Por eso se presenta en esta profecía como un admirable consejero. Pero qué pena de que siendo Jesús un admirable consejero, nosotros no le pidamos consejo, porque no necesitamos. Porque yo sé lo que tengo que hacer, porque soy autosuficiente, porque tengo mi pequeño reino. Y sabes, la propuesta de Satanás siempre es a que seas el rey de tu pequeño imperio. Eso quiere Satanás. Cuando nosotros nos perdemos la oportunidad de ser súbditos del imperio más grande que jamás haya existido, que es el reino de los cielos. ¿Sí? Cuidado con la autosuficiencia, cuidado con el no pedir consejo, cuidado con el hecho de poder nosotros confundirnos aún con nuestros propios logros. El Señor Jesucristo, que fue la persona más poderosa y que obtuvo el logro más importante, se presenta en su primera venida como un consejero, como un príncipe de paz. La otra profecía está, y acá tenemos que saltarnos un poquito, en el capítulo 53. Y obviamente cuando decimos Isaías 53, todos entendemos y recordamos a lo que se refiere. Y acá también aparecen palabras difíciles, palabras duras, palabras no digeribles. Isaías 53, tendríamos que leer todo el capítulo. Leamos solamente el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga. 11 palabras, una más dura que la otra. Y aquí la palabra que quiero resaltar es la que leímos, heridas. Heridas. Jesús vino para cargar tus heridas. No voy a preguntar si tienes heridas en el corazón, en tu historia o en tu vida, porque de hecho yo creo que todos las tenemos, ¿no es cierto? Y yo lo comparo mucho con las heridas del cuerpo. Yo tengo varias heridas porque mi trabajo, mi profesión era una profesión de trabajar mucho con la tierra, con tijeras de podar, con herramientas duras, y tengo algunas cicatrices. Pero tengo una que es la principal. Pero no es por trabajar, la tengo aquí. Tengo una gran herida aquí el día que un doctor dijo que yo necesitaba tener un marcapasos. Y yo cometí el error, creo, de no pedir otros diagnósticos. ¿Sí? Ustedes saben que hoy hay que pedir más de un diagnóstico, ¿sí? No, tú precisas de marcapasos porque tus desmayos son muy graves, aparte tú tienes una buena aseguradora y mira, yo te ingreso ahora mismo al hospital por emergencia porque yo estaba muy mal y yo en 3 días te pongo el marcapaso, y yo dije, ponga.
Y en 3 días tenía puesto el marcapasos. Al año yo empecé a perder peso, a tener fiebre de origen desconocido. Así se diagnostica, ¿no es cierto, Raúl? FOD es la sigla, fiebre de origen desconocido. Fui al doctor porque él me había estado chequeando todo el año y ya se puso de semblante medio y me dice, todos los síntomas son de una endocarditis y eso es muy grave, me dice, señor Martini, muy grave. Mandó a hacer un no me acuerdo, un endoesofanograma, algo así, no recuerdo, pero entraban por aquí, giraban la cámara y miraban el corazón y de hecho tenía una colonia de bacterias del tamaño de una uña dentro de la válvula pulmonar. Bueno, no se los voy a hacer largo, 3 meses internado, 600 frascos de antibiótico para bajar la infección y luego tener que sacar el marcapasos con todo el procedimiento. Cuando estaba internado, un gran cardiólogo, el doctor Hidalgo, me dice, ¿quién te puso el marcapasos? Le dije, tal y tal doctor, no voy a dar el nombre, ¿no? ¿Y por qué te puso marcapasos? Dice, porque, y le digo, porque él me dijo que yo por prevención necesitaba marcapasos. Me dice, a ver, si fuera por prevención, todos tendríamos que tener un marcapasos. Dice, usted no precisa marcapasos, señor Martini. De hecho, hace un mes que yo le desconecté su marcapasos. ¿Cómo se siente? Y me dice, mejor, le digo, yo se lo voy a quitar. Me dice, ¿me lo quitó? Entonces yo ya no tengo más marcapasos. Y estoy súper bien. Ahora, cuando yo miro esa herida, yo tengo 2 opciones. Recordar al doctor que me lo puso, que ni siquiera me lo puso en un quirófano, por eso se infectó. Tampoco me lo puso bien, porque un electrodo entró y el otro no entró. Y que yo le podía haber hecho un juicio si hubiese querido. ¿Sí? Tengo 2 opciones. O recordar el nombre del doctor que me lo puso y que casi me mata literalmente, o recordar el nombre del doctor que me sanó. Ahora, en las heridas del corazón tenemos exactamente las mismas opciones. Vos podés mirar el que te produjo esa herida. Mi esposo que me traicionó o que me abandonó y me dejó sola con mis hijos. El tío que abusó de mí cuando era niña. No sé cuáles son tus heridas. Y vivir toda tu vida recordando la persona que te provocó esa herida. O poder vivir mirando a aquel que te la sanó. Isaías 53, que cargo con nuestras heridas. Amén. Tú tienes que saber cuál va a ser la que te va a resultar mejor. No hace falta que te diga cuál es. La última, la 6, la 6ª profecía de Isaías, 61, uno y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Es un pasaje mesiánico. Aquí el que está hablando en labios del profeta Isaías es el mismo Mesías, Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y otra vez aparecen palabras difíciles en las 6 profecías. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos abrirles la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Esta profecía fue leída por el propio Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Vamos a verlo. Mira, Lucas capítulo 4. Con esto termino. Lucas capítulo 4. Jesús fue a visitar la sinagoga donde él se crió, en Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 21. Después de la tentación de Jesús y de algunos milagros que él realiza, comienza su ministerio.
Dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, y vino a Nazaret, su casa, su barrio natal, en día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, lo que leímos recién, el Espíritu del Señor, y lee toda la profecía. Y dice el versículo 21, y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido de Dios, el que vine a cumplir los propósitos de Jehová. Pero claro, dice el versículo 23, ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. A ver, haz también aquí en tu tierra. Y bueno, ya comenzaron a rechazarle. Y dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Así que Jesús se presenta ante los suyos y les dice, yo soy el Mesías, ustedes son los que están en esclavitud, yo vine a liberarlos. Yo soy el ungido de Jehová, ustedes son los que están quebrantados de corazón, yo puedo sanarlos. Yo soy el Mesías, yo soy el Jesús, yo soy el Emanuel, yo soy Dios con vosotros. Y ustedes son los que están en cárcel y yo vine a liberarlos de la cárcel. Y los judíos de Nazaret dijeron, ¿qué? ¿Que estamos con corazón lastimado? ¿Que estamos presos de qué? ¿De quién? ¿Que estamos esclavos? ¿Cómo se te ocurre? Y dice que lo querían tirar del barranco. Se perdieron por su rencor, por su orgullo, la oportunidad de ser salvados, sanados, restaurados por Jesús. Le echaron de eso. Y muchas veces nosotros también dejamos al Señor fuera de nuestras vidas por estos mismos prejuicios que tenían los judíos, que hasta el día de hoy la mayoría de ellos todavía lo tienen. Somos discípulos de Moisés. Somos descendientes de Abraham. Somos los custodios de la ley. Tenemos el templo. Bueno, ya no lo tienen. ¿Cómo puede ser que nos vengas a decir que somos esclavos, cautivos, corazón roto? No, tú estás loco. Cuidado, porque muchas veces también mi orgullo, mi rencor, me puede dejar fuera de los milagros del Señor. 6 profecías de Isaías que necesitaron, o sea, de parte de Dios se cumplió, pero los que fueron bendecidos por estas profecías necesitaron también tener esa cuota de reconocer que somos débiles. Dice la Biblia que Dios no se olvida que somos polvo. El problema es que nosotros nos olvidamos que somos polvo. Reconocer que somos necesitados, al margen de todos los logros, los títulos y las cosas que hayamos logrado o que los demás nos premien, al margen de todo eso, ante el Señor no hay esclavo ni libre, judío ni griego, rico o pobre, bárbaro o escita. La cruz nos niveló a todos. Y mientras, siempre y cuando tengamos bien presente esta realidad, siempre hay un milagro de Dios a la vuelta de la esquina. Amén.